David fue ese rey que mató a un gigante y con eso pues ganó una batalla y fue el comienzo de mucho bien, y tenían a Salomón con una sabiduría, y aquí Moisés nos está diciendo en este libro del Deuteronomio todo lo que hizo Dios por el pueblo de Israel, que fue mucho más de lo que hizo todos los profetas en el Antiguo Testamento, lo que hizo David y lo que hablaba Salomón. Y les está recordando aquí a ese pueblo cómo lo sacó de Egipto, los milagros que hizo y tantas cosas que él fue haciendo cada día y la respuesta que habían dado. Y les dice, qué pueblo ha recibido tanto, que oyen a Dios, que les habla directamente, que ha hecho tantos milagros. Y a pesar de eso, habiendo recibido tanto, andaban siempre quejándose y estaban buscando su propia voluntad. ¿Y cuál era la razón principal por la que eran infieles a Dios y no perseveraban? Era primero por los pecados de la carne. Andaban buscando la comida y se quejaban de la comida y se quejaban del agua y se quejaban del desierto. Y esos pecados que entran por los sentidos no los dejaban crecer en su fe, imitar a Moisés. Estaban criticando, exigiendo. Y nosotros podemos aplicar esta lectura a nuestra vida y decir, como comienza en la carta esta del Deuteronomio, pregúntale a tus tiempos pasados e investiga lo que Dios ha hecho contigo. Hagas un examen de conciencia para ver qué ha hecho Dios por mí. Tantos años que llevo en la fe católica, dónde nací, en qué familia, lo que Dios me ha dado. Y veré que es muchísimo. Y a veces volvemos como el pueblo que iba por el desierto, quejándonos. Y podemos preguntarnos también, a ver, con todas las iglesias que hay, ¿cuál es la iglesia que tiene tanto como nosotros? Que puede no hablarle cara a cara a Dios y ver los milagros, sino recibirlo en la comunión, hacerse uno con Él, tener a la Santísima Virgen, los sacramentos, los sacramentales, los ejemplos de los santos, la doctrina de los santos padres, de los doctores de la iglesia, los confesores, tantos mártires. ¿Qué iglesia tiene todo eso? Hemos recibido muchísimo y nos seguimos a veces quejando y pidiéndole a Dios nuestro Señor. Y cuando vamos al Evangelio de hoy, nos está diciendo Jesús, si quieres salvar tu vida, piérdela. ¿Y por qué dice eso? Porque nos conoce, sabe lo débiles que somos y cómo andamos detrás de los sentidos para satisfacerlos y atorarnos en eso y no seguir creciendo espiritualmente. Nos dice la Iglesia, hay 3 etapas de la vida espiritual para llegar a la unión con Dios: la vida purgativa, la iluminativa, y la unión con Dios, la vida unitiva. La purgativa para quitar toda esa tendencia a los sentidos. Por eso Jesucristo nos dice, es que tienes que sacrificarte, tienes que hacer penitencia, tienes que dejar tu pereza, tu lengua, tu gula, tu lujuria. Si no, ¿cómo vas a crecer en el Espíritu? Y es imitando a Jesucristo, que murió en la cruz, que venció todas esas tendencias que traemos por el pecado original. Y si nosotros lo hacemos, como seguro tú lo estás haciendo, por eso estás todos los días en misa, pues vas a seguir creciendo, pasar a la vida iluminativa donde ya no te den tanta lata los sentidos, ya puedas controlar tu lengua, tus ojos y esas tendencias de la carne, porque has hecho oración y te has sacrificado y has rechazado esa vida para tomar la vida de Cristo. Y ver lo que nos dice en el Evangelio: si tú has recibido tanto más que los protestantes, que los judíos, que los musulmanes, porque estás en la iglesia
del Papa, de San Pedro, de los sacramentos, la iglesia donde la Santísima Virgen es Madre, pues se nos va a pedir más y se nos va a dar más. Vamos a ser muy generosos y ver que no se trata nada más de mi vida, de mi santidad, de mi crecimiento. Se trata de hacer lo que hicieron los apóstoles, todos muriendo mártires, vivir por la iglesia, por el mundo, por la sociedad. Jesucristo tiene necesidad de tu sacrificio, de tu oración, de tu generosidad, de tu total confianza. Cuánto bien hace Dios al mundo aprovechando tu misa, tu comunión, tus sacrificios. Pues sigue creciendo, sigue confiando, sigue muriendo a ti mismo para poder vivir en Cristo. Imitando a la Santísima Virgen, vamos a pedirle a ella que nos ayude mucho para ser como Cristo y pedirle hoy a Santa Clara, esta mujer que dejó todo a imitación de San Francisco, una pobreza, una orden de religiosas que fundó, y a pesar de su enfermedad y de tantas cosas, nunca dejó de hacer el sacrificio a través de la pobreza. Que con la Virgen y la intercesión de los santos podamos ayudar un poco a la Iglesia y a nuestras almas.